Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer la oportunidad por estar aquí. Me presento con ustedes, soy el doctor Arturo Abundes Corona, soy neurólogo, tengo una especialización en la enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento y el día de hoy pues justamente vamos a cubrir estos temas de una forma muy general para tener algunos datos importantes. Entonces bueno, vamos a empezar un poco con nuestros objetivos de la presentación del día de hoy. Vamos a hablar brevemente de los trastornos del movimiento en general. Posteriormente vamos a tocar los siguientes tipos de trastornos del movimiento: parkinsonismo y enfermedad de Parkinson, temblor en sus diferentes formas, distonía y finalmente con corea y tics vamos a terminar. Históricamente, el término de trastornos del movimiento se ha usado de forma intercambiable y errónea con otros términos que quizás no son tan precisos y realmente no usamos o preferimos no usar. Entre ellos está, por ejemplo, el término extrapiramidalismo, que nos parece muy generalizado porque habla de cualquier cosa que está fuera de la vía piramidal. Entonces es poco exacto. O enfermedades de los núcleos de la base, siendo que esto tampoco es correcto a cierta ciencia, porque muchos trastornos del movimiento no provienen de los núcleos de la base. En general, los trastornos del movimiento los dividimos en dos grupos grandes. Los primeros son los trastornos hipocinéticos, o en donde existe una pobreza del movimiento. El ejemplo claro de esto es la enfermedad de Parkinson. Y por otro lado tenemos los movimientos involuntarios excesivos en el grupo de movimientos hipercinéticos. Un ejemplo de esto podría ser la distonía, el temblor o la corea. Los trastornos del movimiento abarcan una serie enorme de enfermedades, es un campo de estudio extremadamente amplio dentro de la neurología y tiene interseccionalidad con inclusive otras subespecialidades. La clasificación y la caracterización de los trastornos del movimiento y las enfermedades del movimiento ha sido históricamente muy compleja y esto tiene que ver con la complejidad de la fenomenología del movimiento y esto es más o menos un esquema de lo que uno tiene que hacer cuando tiene enfrente a un paciente con algún trastorno del movimiento. La descripción fenomenológica es muy importante. A esto se refiere. ¿A qué nos referimos con fenomenología? Básicamente es a la descripción física en la observación de la velocidad, el inicio, la duración, el lugar que está afectado, es decir, todas las características físicas del fenómeno del movimiento que estamos observando. Es importante hacer una historia clínica completa de estos pacientes. Una recomendación es grabar a los pacientes en la primera consulta para tener como una evidencia videograbada y entonces hacer comparaciones de tratamiento, de progresión de las enfermedades, y los estudios se deberán dirigir dependiendo de cada entidad de la cual se esté sospechando. El primer tema que vamos a tocar es el parkinsonismo. Esto es un tema muy amplio, voy a intentar hacerlo lo más breve posible y lo más claro. El parkinsonismo como tal es un síndrome clínico neurológico que está caracterizado por la combinación de las siguientes 6 características cardinales en diferente medida. Básicamente es una combinación de rigidez, con lentitud del movimiento o bradicinesia, con temblor en reposo, puede haber pérdida de los reflejos posturales, puede haber posturas anormales, como una flexión exagerada o una lateralización del tronco en el síndrome de Pisa, y puede haber una cosa que se llama congelamiento de la marcha, en donde los pacientes pueden quedarse pegados al piso al intentar hacer el movimiento de la marcha. En el 2015, Postuma y su grupo, en la Sociedad de Trastornos del Movimiento Internacional, hicieron una como reclasificación del parkinsonismo y lo definieron desde entonces como necesariamente un trastorno que tiene que tener a fuerzas bradicinesia o lentitud del movimiento y que además puede, o más bien tendría que estar acompañado obligatoriamente de uno de dos otros signos. Entre estos tienen que ser temblor o rigidez. Y o rigidez también podrían estar los dos característicos. Antes del 2015 solamente eran 2 características clínicas, siendo una de ellas temblor, reposo, bradicinesia, pero sin esta otra particularidad que estamos hablando ahorita. Y entonces existen 2 niveles de certeza de diagnóstico. El primero es el parkinsonismo probable, en donde existe bradicinesia o temblor de reposo, ¿no? Y el otro es parkinsonismo posible, en donde existen 2 características clínicas que no sean ni bradicinesia ni temblor, y estas podrían ser estas otras 6 que ya habíamos platicado previamente. Hay un acrónimo que es bastante útil para recordar como algunas de las características, aunque no es tan preciso. El diagnóstico actualmente se hace a través de los criterios de Postuma, pero este acrónimo podría ser útil para hacer una pequeña mnemotecnia y recordar algunos de estos signos. Entre estos está el temblor, la rigidez, la cinesia y la estabilidad postural, y este acrónimo en inglés es TRAP. Ahora, el parkinsonismo como síndrome sabemos que puede tener muchas causas. La causa más frecuente de parkinsonismo es la enfermedad de Parkinson idiopática, y
De la enfermedad de Parkinson sabemos que aproximadamente el 90% de los pacientes tendrán una enfermedad idiopática sin un antecedente familiar claro o una historia genética clara, pero alrededor de 10% tendrán un Parkinson monogénico asociado a alguna mutación puntual de alguno de estos genes. Aquí pongo solamente algunos genes, hay muchísimos otros que pueden estar afectados, pero estos son los más frecuentes por mucho. La mutación en parquina, o el PARC2, que también se conoce, es responsable por más de la mitad de los parkinsonismos genéticos de inicio temprano, y esto se define como menores de 50 años. Esto es en general para cualquier población, excepto en judíos askenazi y en africanos del norte, en donde más bien LARC2 será la causa más frecuente de parkinsonismo genético, y esto tendrá una importancia epidemiológica en estas regiones. En esta tabla solamente quiero mostrar la gran variedad de alteraciones genéticas con diferentes patrones de herencia, autosómico dominante, autosómico recesivo, inclusive hay una enfermedad ligada a la X que pueden generar enfermedad de Parkinson por un tema monogénico. Y sabemos que además de la enfermedad de Parkinson existen numerosas causas de parkinsonismo secundario o otro grupo de enfermedades que se llaman parkinsonismos atípicos, que podrán tener signos y síntomas agregados o signos muy particulares y muy característicos. Estas enfermedades también se las han llamado anteriormente Parkinson Plus, que este término pues también está en desuso. Clásicamente, los 4 parkinsonismos atípicos de los cuales más hablamos nosotros son la atrofia de sistemas múltiples, la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración córtico-basal y la demencia por cuerpos de Lewy. Entendiendo que estas enfermedades son todas proteinopatías, en donde habrá un sustrato fisiopatológico más claro. Al igual que en la enfermedad de Parkinson, la atrofia de sistemas múltiples y la demencia por cuerpos de Lewy comparten una característica que es el depósito de alfa-sinucleína en diferentes partes del cerebro, y esto genera la enfermedad neurodegenerativa. A estas enfermedades, Parkinson, atrofia de sistemas múltiples y demencia por cuerpos de Lewy, se conocen como alfa-sinucleopatías. Por otro lado tenemos la parálisis supranuclear progresiva y la degeneración córtico-basal, que más bien tienen que ver con una patología de proteína tau de 4 repetidos, y por esto estas enfermedades se llaman taupatías. Además de estos parkinsonismos atípicos que acabamos de mencionar, existen otras causas de parkinsonismo, entre estas causas secundarias, por ejemplo, causas infecciosas, lesiones estructurales muy estratégicas en el cerebro, abuso de drogas o de toxinas, y también en enfermedades vasculares, sobre todo en enfermedad multiinfarto, en donde podemos nosotros observar un parkinsonismo que difiere de la enfermedad de Parkinson porque afecta más las piernas que los brazos, ¿no? Y esto se conoce como parkinsonismo vascular. En general, cualquier paciente con parkinsonismo, independiente si se trate de enfermedad de Parkinson o no, deberá ser estudiado para buscar síntomas motores y los característicos síntomas no motores. Para la enfermedad de Parkinson sabemos que estos síntomas no motores pueden aparecer 10 años antes de la enfermedad del movimiento y pueden ser un buen predictor, un buen biomarcador de la enfermedad. En cuanto a los hallazgos motores, existe pues, una gama muy amplia de afección al movimiento. Ya habíamos hablado de la bradicinesia, el temblor en reposo y la rigidez, de las cuales hablaremos quizás en adelante con más detalle, pero también existen otros tipos de alteración del movimiento que podemos observar en la exploración física y en el interrogatorio. Primero podemos observar esta hipomimia o la reducción de la expresión facial, que es muy frecuente en la enfermedad de Parkinson, pero también en otros parkinsonismos. Habrá una disminución del braceo cuando los pacientes los ponemos a caminar, y por eso la observación acuciosa de la marcha es tan importante. Tendremos que ver también si la enfermedad el parkinsonismo está afectando simétricamente al cuerpo, o más bien hay una asimetría marcada. La enfermedad de Parkinson habitualmente tiene cierta asimetría, pero conforme pasa el tiempo suele afectar ambos lados. No así, por ejemplo, con el síndrome córtico-basal, en donde existe una asimetría muy marcada. Mientras tanto, la parálisis supranuclear progresiva suele ser una enfermedad mucho más axial y con más simetría. La micrografía es importante también encontrarla, y lo que representa la micrografía básicamente es la rigidez y la bradicinesia a la hora de hacer una maniobra escrita. También puede haber involucro vulvar temprano, y si es temprano, pues hay que pensar más bien en atrofia de sistemas múltiples o parálisis supranuclear progresiva. La hipofonía, que es una disminución del volumen de la voz, y la taquifemia, que es un atropellamiento de las palabras, son frecuentes en el parkinsonismo, y la palilalia, que es una repetición innecesaria de palabras. Si es temprano esto, podemos pensar también en atrofia de sistemas múltiples o parálisis supranuclear progresiva.
La voz también es una pista característica en estas enfermedades y nos puede dar una pista para hacer el diagnóstico diferencial entre enfermedad de Parkinson y otras enfermedades como parálisis supranuclear, en donde la voz más bien va a ser nasal y dura, o en atrofia de sistemas múltiples, en donde además va a haber un tono agudo o tembloroso. Aquí tenemos un paciente con diagnóstico de parálisis supranuclear progresiva probable, en donde podemos observar una voz muy característica que tiene que ver quizás con algo de distonía laríngea. ¿Me puede decir su nombre completo, por favor? Entonces, es un paciente que habla muy lento, pero no nada más habla muy lento, sino que prácticamente es ininteligible lo que él menciona, porque la emisión de la voz está muy afectada por una distonía laríngea importante. Estas pistas podrán ser importantes en el diagnóstico diferencial, como ya había mencionado. En cuanto a la, digamos, a la evaluación de la marcha y de la postura, pues habría que tener en cuenta algunos puntos específicos, específicamente la dificultad de los pacientes para levantarse de una silla. Si existe festinación, y la festinación básicamente es una combinación de la bradicinesia y la inestabilidad postural, en donde los pacientes hacen pasos muy cortos y muy rápidos, puede haber congelamiento, que es este fenómeno de quedarse pegado al piso que ya habíamos comentado, el titubeo, que es un lapso de tiempo que tiene que pasar a la hora de hacer un cambio de dirección, por ejemplo, y puede haber frecuentemente caídas en anteroflexión como consecuencia del congelamiento y la inestabilidad postural. Cuando las caídas son en los primeros 5 años de la enfermedad motora, hay que sospechar que esto no sea enfermedad de Parkinson, y una de las causas más frecuentes de caídas frecuentes es la parálisis supranuclear progresiva. También habrá que interrogar si los pacientes tienen dificultad para girarse en la cama, y esto también puede generar ideas o algunas pistas sobre si los pacientes tienen peores síntomas en la noche o con la falta de medicación en la noche. Entonces, en esta tabla se resumen algunas de las diferencias clínicas del movimiento en los diferentes parkinsonismos atípicos. En el eje de las X tenemos las diferentes enfermedades y en el eje de las Y tenemos los síntomas específicos. Y podemos observar que la bradicinesia está presente prácticamente en todos los parkinsonismos atípicos, por lo cual es el signo cardinal del parkinsonismo. La rigidez también estará presente, con quizás el que más varía ahí es la demencia por cuerpos de Lewy. El temblor suele estar ausente en la parálisis supranuclear progresiva y puede no estar presente en la atrofia de sistemas múltiples en sus formas cerebelosa y parkinsónica, pero en la enfermedad de Parkinson esto tendrá que ser frecuente. Puede haber además disautonomía. Si es una disautonomía que es muy marcada y muy temprana en la enfermedad, lo primero que tenemos que pensar es una atrofia de sistemas múltiples. La disfagia y la disartria son características que afectarán prácticamente a todos los pacientes con parkinsonismo en algún punto en su vida, pero si esto es de forma temprana, pues también habrá que pensar en parálisis supranuclear progresiva y atrofia de sistemas múltiples. En Parkinson esto es muy raro que suceda al principio de la enfermedad. Cuando hay una limitación para la mirada vertical, pues habrá que pensar, sobre todo para la infraversión, habrá que pensar en parálisis supranuclear progresiva y también en algunas formas de atrofia de sistemas múltiples, sobre todo en la forma cerebelosa, pero ahí encontraremos quizás una alteración más de sacadas y más de esta alteración ocular asociada al cerebelo. Cuando los hallazgos de la clínica son asimétricos de forma muy marcada, habrá que pensar en una en una degeneración córtico-basal, que de los parkinsonismos atípicos pues es el menos frecuente. La respuesta a levodopa también es muy importante y por eso será importante hacer una prueba terapéutica en todos los pacientes con parkinsonismo. En la enfermedad de Parkinson hay una respuesta adecuada, alrededor arriba del 30% de mejoría después de una dosis adecuada de levodopa, y esto puede ser variable en la atrofia de sistemas múltiples y en la parálisis supranuclear progresiva. El parkinsonismo no nada más tiene síntomas motores, como habíamos mencionado, hay una serie de síntomas no motores sistémicos que pueden acompañar a la enfermedad. Podemos encontrar en cualquiera de las causas de parkinsonismo demencia o deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo no debe ser temprano en la enfermedad de Parkinson. Esto es más frecuente que pase, por ejemplo, en la demencia por cuerpos de Lewy o en la atrofia de sistemas múltiples. Hay una serie de síntomas neuropsiquiátricos muy importantes. Los más comunes de estos son depresión, ansiedad, impulsividad y bradifrenia. Y puede haber alteraciones también del sistema nervioso autónomo, como hipotensión ortostática, estreñimiento, disfunción vesical y además puede haber dolor. Si los síntomas autonómicos son tempranos y frecuentes, habrá que pensar en atrofia de sistemas múltiples. Ahora,
Existe un trastorno específico que es el trastorno conductual del sueño MOR, en donde existe una alteración marcadamente asociada a alfa-sinucleopatía, y los pacientes lo que hacen es actuar el sueño o la experiencia onírica que están en ese momento viviendo por una falta de atonía en la fase MOR del sueño. Esto es frecuente en, como mencioné, en las alfa-sinucleopatías, es decir, en Parkinson, atrofia de sistemas múltiples y demencia por cuerpos de Lewy. Entonces aquí hay un video de un paciente que está siendo grabado en una polisomnografía y podemos observar cómo actúa el sueño. Como podemos observar, son movimientos muy complejos, que a veces son muy violentos, y esto inclusive pueden lesionar a su compañero de cama. Otros hallazgos no motores del parkinsonismo y de la enfermedad de Parkinson es la cialorrea, la hiposmia y la anosmia, la dermatitis seborreica, malaria frontal, esto puede ser asociado a Parkinson. Cuando hay diplopia, limitación a la convergencia y limitación a la mirada vertical, habrá que pensar parálisis supraocular progresiva. Las crisis oculógiras son características del parkinsonismo postencefalítico, y los síntomas sensitivos podrán darse por una neuropatía asociada a levodopa y también por niveles altos de ácido metilmalónico. El diagnóstico etiológico de presentación y de subtipo clínico harán al clínico poder decirle al paciente cuál será el pronóstico de la enfermedad. Es una enfermedad muy heterogénea, también los parkinsonismos se comportan de forma muy heterogénea. Hay algunas formas que avanzan muy rápido, que desgraciadamente incapacitan tempranamente a los pacientes, pero una gran porción de los pacientes podrán tener una buena calidad de vida con tratamiento durante muchos años en estas enfermedades. Un ejemplo de cómo es esto variable es que en la enfermedad de Parkinson, cuando la forma principal, el fenotipo es tremorígeno, esto habitualmente progresa más lento, se asocia a menos deterioro neurocognitivo, a diferencia de el Parkinson con un subtipo de inestabilidad postural y alteraciones de la marcha, o PIGD, en donde sabemos que además pues, habrá una progresión no nada más de los síntomas motores, sino también de la cognición muy rápida. La expresión motora tiene que incluir una expresión neurológica completa y de forma dirigida hacer mucho hincapié en la bradicinesia, en la rigidez, en el temblor y buscar signos neurológicos adicionales. Para hacerlo más sencillo y más homogéneo, se han desarrollado múltiples escalas de diagnóstico y de evaluación clínica. Entre estas, la más usada es la UPDRS de la Sociedad Internacional de Movimientos Anormales, y existen otras de calidad de vida que el paciente va llenando por sí mismo. Entonces, la escala UPDRS de la Sociedad de Movimientos Anormales Internacional tiene 3 partes. Realmente son 4 partes. La primera parte es acerca de las actividades de la vida diaria. La parte 2 es estos síntomas que son síntomas no motores. La parte 3 es una evaluación motora extensa, en donde se ve rigidez, bradicinesia, temblor, marcha, postura, etc. Y la parte 4 tiene que ver con las complicaciones motoras asociadas habitualmente a la medicación, como las discinesias. Este es el PDQ-39, que es un cuestionario llenado por el paciente y que da una información de otra perspectiva que es muy importante para los clínicos. De forma inicial, la inspección es importante. Antes de hacer cualquier maniobra hay que ver cómo es la expresión facial del paciente. Sabemos que hay hipomimia, y los pacientes, por ejemplo, que tienen PSP tendrán más bien una cara como de susto, como si estuvieran asustados, por una apertura palpebral aumentada, y también habrá un signo clínico que es el signo de Procerus, en donde hay unas flexiones verticales en el surco de la nariz. Puede haber blefaloclonus, y esto también lo podemos ver en la inspección. El parkinsonismo también sabemos que pues, hay que evaluar el temblor. El temblor habitualmente en parkinsonismo será el temblor de reposo, pero puede también haber un grado menos importante de temblor postural y temblor de acción. Más adelante tendremos unos videos de temblor de reposo parkinsónico para que veamos cuál es el clásico temblor en cuentamonedas de los pacientes. Este de aquí que estoy mostrando es más bien un paciente que tiene un parkinsonismo secundario, enfermedad de Wilson, y tiene una característica que es el temblor en aleteo en una posición
en donde ponemos los brazos como estamos viendo acá, y el paciente tiene un temblor de mucha amplitud. Esto es muy atípico para enfermedad de Parkinson y más bien habrá que pensar en causas secundarias. Y como menciono, este paciente es un paciente con enfermedad de Wilson por exceso de depósito de cobre. El temblor cinético es mucho menos frecuente. Podemos evaluarlo mediante la maniobra dedo-nariz y esto habla de involucro de las vías cerebelosas. El temblor en sacudidas o mioclónico, esto es característico de la atrofia de sistemas múltiples. Es muy raro ver temblor mioclónico en Parkinson y habrá que ser esto como una bandera roja para atrofia de sistemas múltiples. Ahora, la rigidez. La rigidez se define como el aumento del tono, que es igual en extensión que en la flexión, que está presente durante todo el movimiento pasivo de la extremidad y que no es dependiente de velocidad. Cuando hay un aumento de la rigidez con maniobras de activación, esto se llama signo de Froment, y básicamente lo que hacemos es pedirle al paciente que con la mano contralateral de la extremidad que estamos nosotros evaluando, abra y cierre la mano o haga algún movimiento repetitivo, y en esta forma podemos aumentar la rigidez que estamos evaluando ipsilateral. La distribución de la rigidez también es muy relevante para el diagnóstico diferencial. Cuando es axial, con un respeto relativo de las extremidades, pues esto es poco frecuente en Parkinson y habrá más bien que pensar en una parálisis superanuclear progresiva. Y cuando hay una unilateralidad marcada de la rigidez, en donde prácticamente no hay rigidez de un lado y del otro lado hay una rigidez severa, pues habrá que pensar más bien en una degeneración corticobasal. La asinesia o bradicinesia se define como la disminución de la amplitud del movimiento, ¿no? Y de la velocidad. Estos son términos sombrilla, pero ya cuando los disecamos, nosotros utilizamos en la clínica el término bradicinesia específicamente para la velocidad del movimiento y hipocinesia para la amplitud del movimiento. Entonces, aquí tenemos una paciente con enfermedad de Parkinson, en donde se le estaba pidiendo hacer una maniobra que es el golpeteo de los dedos, y podemos observar cómo no nada más son lentos los movimientos, sino que la amplitud está disminuida y hay un decremento conforme ella hace el ejercicio. กว้างๆหน่อยค่ะกว้างเท่าที่ทำได้เลยค่ะข้างนี้มันหยุดแล้วล่ะเอาใหม่กว้างหมอกว้างให้ก่อนนะครับอย่างทำดิกว้างดีมากทำเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆครับไม่ได้ Muy bien. Entonces ahí tenemos una paciente que tiene ambos fenómenos, bradicinesia e hipocinesia. Estos movimientos repetitivos deberán ser también explorados no nada más en los brazos y en las manos, sino también en las extremidades inferiores, y esto se hace pidiendo al paciente que golpetee el piso con la punta del pie y que posteriormente levante y baje la pierna de forma repetitiva. Además de las alteraciones cinéticas o más dinámicas, existen algunas alteraciones posturales que pueden asociarse a enfermedad de Parkinson. Habitualmente esto ya es en enfermedades avanzadas o a algunos otros parkinsonismos atípicos. Característicamente los pacientes pueden tener anterocolis, gifosis, escoliosis y anteropulsión. La mano estriatal, que es una contractura exagerada de la mano como estamos viendo aquí, también puede ser producto de esto. Puede suceder el mismo fenómeno con el pie. Puede haber camptocornia, que es la flexión severa de la cadera en anteroflexión, que ahorita vamos a ver, y el signo de Pisa, que es una lateralización anormal bastante extrema de la columna vertebral por un tema postural. Esto no es escoliosis, esto es un tema postural asociado a los reflejos posturales en el parkinsonismo. Si hay una retrocolis marcada, lo cual es poco frecuente en Parkinson, habrá que pensar en parálisis superanuclear progresiva, y si hay una anterocolis marcada, Parkinson o atrofia de sistemas múltiples. Entonces aquí podemos ver cómo estas pistas son importantes para el diagnóstico diferencial. El pull test consiste en pedirle al paciente que se ponga enfrente de uno, de espaldas, y uno le da un tirón de los hombros hacia atrás, esperando que el paciente dé máximo 2 pasos para recuperar la postura. Los pacientes que no logran hacer esto tendrán un pull test anormal, y esto refleja una alteración de los reflejos posturales. En estas imágenes vemos 2 casos extremos de alteraciones posturales. La mujer que estamos viendo en la primera imagen tiene un síndrome de Pisa, en donde podemos ver esta flexión lateralizada del torso, y el hombre que estamos viendo en la imagen de la derecha, pues tiene una camptocornia, que es esta anteroflexión muy marcada de la espalda, del tronco y de la cabeza.
La marcha en el parkinsonismo y en la enfermedad de Parkinson suele ser una marcha con una base corta, los pasos suelen ser pequeños y suele haber, cuando esto es Parkinson idiopático, la maniobra del tándem está conservada, cosa que no sucede con los parkinsonismos atípicos. Cuando existe abasia, pues hay que pensar que hay una alteración cerebelosa y podemos pensar en una atrofia de sistemas múltiples de tipo cerebelosa. La marcha característica que los franceses en el siglo XVIII, digamos, describieron es esta marcha de pequeños pasos y el braceo disminuido, que será importante también considerar. Cuando hay una discrepancia grande entre el segmento superior e inferior, con un braceo normal, por ejemplo, pero con una marcha muy afectada, entonces hay que pensar en esto como un parkinsonismo vascular, porque este suele afectar de forma más importante las piernas que los brazos. Bueno, ahí vamos a terminar ahorita con parkinsonismo y vamos a empezar a hablar del temblor como un síndrome. Entonces, bueno, el temblor se define como una oscilación rítmica de una parte del cuerpo producida por contracciones sincrónicas o alternantes de músculos de grupos antagonistas. La palabra clave aquí es el ritmo. Es una de las enfermedades más frecuentes que podemos observar y lo característico de la fenomenología es que sea una enfermedad rítmica, a diferencia, por ejemplo, de la corea o de la distonía o de algunos otros trastornos hipercinéticos. La clasificación en general la tenemos dependiendo de dónde aparece el temblor, cuándo aparece, si esto es en el reposo, si es postural o si es cinético, es decir, con la acción. El cinético, además, pues, podría ser de intención o podría ser terminal. Aquí tenemos un paciente con temblor esencial que tiene un temblor cinético muy importante, ¿no?, en la punta del dedo. Cuando el paciente descansa, el temblor disminuye, y cuando el paciente hace una acción, el temblor aumenta. Y aquí vemos un temblor en cuentamonedas, que es el temblor clásico de la enfermedad de Parkinson, que es en reposo. La mano está absolutamente relajada, está en reposo, y es un temblor de 4 a 6 Hz con un ritmo muy claro, ¿no?, con esta característica en cuentamonedas. Existe además un fenómeno que es el temblor reemergente, que es la expresión del temblor de reposo cuando uno está haciendo las maniobras de temblor postural. Aquí lo vemos en la barbilla, lo vamos a ver en este paciente. Podemos observar que tiene temblor de reposo mandibular. Cuando le pedimos que abra la boca, eso es mantener una postura, se quita el temblor y luego reemerge o vuelve a aparecer. Esto es característico de la enfermedad de Parkinson. Muy bien. Entonces, el temblor en general se divide, como habíamos mencionado, por los temblores que tienen que ver con el reposo, aquellos que son posturales y aquellos que son de intención. Cuando es de reposo, lo que hay que pensar es que esto sea, pues, un parkinsonismo, y habrá que pensar también en otras causas menos frecuentes como lesiones mesencefálicas que pudieran dar un temblor de Holmes y enfermedad de Wilson, que podría también tener temblor de reposo. El temblor esencial prácticamente nunca tiene temblor de reposo y si lo tiene tendrá que ser muy leve, con un temblor postural y de acción muy, muy elevados. El temblor postural, pues, es el clásico temblor fisiológico, puede ser el temblor esencial, que esta es la causa más frecuente, puede haber temblor ortostático o cualquier otra enfermedad estructural que tenga que ver con el triángulo de Mollaret. Y el temblor de intención habitualmente tiene que ver con la salida cerebelosa y entonces, pues, esto habla más de una enfermedad de cerebelo. Además de la exploración física, hay técnicas acelerométricas fisiológicas y técnicas computacionales que evalúan el temblor y también hay desarrolladas escalas clínicas que lo ayudan a evaluar. Esto es el Tremor Research Group Rating Scale, que es una de las escalas que más usamos, junto con la de Fan-Tolosa, en donde podemos observar que el temblor aquí, en esta escala, se evalúa en un puntaje de 0 a 4, dependiendo de la severidad, y es en las diferentes partes del cuerpo. No pongo la escala completa, no tiene mucho sentido, pero más bien es para que conozcan que existen estas escalas y que son útiles en la clínica diaria.
Además del temblor de las extremidades, puede haber el temblor cefálico, habrá que evaluarlo esto. Cuando el temblor es en movimientos afirmativos, esto se llama temblor sí o temblor afirmativo, y cuando son movimientos horizontales, esto es el temblor negativo o el no. Este temblor cefálico de 1.5 a 5 Hz se asocia a temblor esencial, a distonía cervical y a alteraciones cerebelosas inespecíficas. El temblor parkinsónico de reposo también afecta la mandíbula, como vimos en esta paciente en un video anterior, y puede afectar también la lengua. A esto se le conoce como síndrome de Rabbit, y también se asocia al uso de antipsicóticos típicos en el contexto más bien de un trastorno tardío. Puede haber temblor palatino y puede haber también temblor vocal, que nos da una disfonía espasmódica. Existen varios aparatos bastante novedosos que nos ayudan a medir la frecuencia del temblor con más precisión, ya que esto en la clínica es difícil de hacer si no tenemos una electromiografía o un acelerómetro, etc. Existen algunas apps que el paciente puede tener en la mano y mide con relativa exactitud la frecuencia en hertz del temblor. Entonces nosotros sabemos que el temblor de reposo de Parkinson, por ejemplo, es alrededor de 4 a 6 Hz. El temblor postural es un poquito más rápido, este es de 5 a 10 Hz. Y el más rápido es el temblor de intención, de 8 a 12 Hz. Otra maniobra extremadamente útil es la espiral de Arquímedes, en donde le pedimos al paciente que imite la espiral que nosotros estamos dibujando, y podemos observar cómo si cuando él está escribiendo aumenta el temblor de forma muy importante, pues quizás más bien esto sea una enfermedad de Parkinson, un temblor esencial, y por el contrario, si hay un temblor muy pequeño y es una espiral muy pequeña, podemos pensar en Parkinson, como expresando un poco de micrografía. También existe una entidad que es el temblor de Holmes, que tiene temblor de todos los componentes, es decir, es un temblor que tiene temblor de reposo, temblor de postura y temblor de acción. Esto habitualmente es por lesiones mesencefálicas que afecten cerca del núcleo rojo, con afección de fibras neuroestatales y resultan en temblor rubral o de Holmes. Ahora vamos a hablar de distonía, continuando con los síndromes hipercinéticos. Aquí hay es una escultura de Alejandro Magno que se creía que tenía una distonía cervical, un tortícolis. Entonces, la distonía es un trastorno del movimiento caracterizado por contracción muscular sostenida que genera movimientos repetidos y posturas sostenidas anormales que pueden generar además mucho dolor. Puede haber afección de cualquier grupo muscular estriado. Esto incluye la cara, el tronco y las extremidades, y en ocasiones puede sobresalir las posturas distónicas solamente con tareas específicas. Esto pasa, por ejemplo, con la contracción o la contractura del escribano. Recientemente se desarrolló una nueva clasificación para la distonía, y la distonía se clasifica con base a dos ejes. El primer eje tiene que ver con las características clínicas, y este incluye la edad de inicio, la distribución, el patrón temporal, si coexiste con otros trastornos del movimiento y si coexiste con otras manifestaciones neurológicas. En cuanto a la edad de inicio, la distonía se divide en infantil, cuando es de 0 a 2, de la niñez, cuando es de 3 a 12 años, cuando es de la adolescencia, de 13 a 20 años, adultez temprana, 21 a 40 años, y adultez tardía, de 40 años a más. Habitualmente las enfermedades distónicas de la niñez y de la infancia son distonías generalizadas, habitualmente por un tema genético, una situación metabólica, mientras que las distonías que aparecen en la adultez tardía suelen ser distonías focales. De esta la más frecuente es la distonía cervical. Después se clasifica dependiendo de su distribución corporal, si la distonía es focal, segmentaria, multifocal, generalizada o hemidistonía. Focal es cuando solo hay una región del cuerpo afectada, por ejemplo, una mano, la cara, el cuello. Segmentaria cuando hay dos regiones o más corporales y son continuas, por ejemplo, la cara y el cuello. Multifocales cuando hay más de dos regiones pero que no están continuas, podría ser la cara y un brazo o la cara y una pierna. Generalizada cuando existe afección troncal y además dos regiones corporales. Y aquí habrá que hacer nada más la nota de si hay involucro o no de miembros pélvicos. Y la hemidistonía, que es cuando hay una afección de la mitad del cuerpo de un lado, y habitualmente esto es por una lesión estructural contralateral. El patrón temporal es importante también describir. Podemos saber si la distonía es persistente, es decir, si los síntomas son similares durante todo el día, si es específica de alguna acción, como la contracción del escribano, si es fluctuante, o sea, si hay cambios con las variaciones circadianas, y si es paroxística, es decir, si hay episodios súbitos autolimitados, habitualmente inducidos por algún disparador, como las discinesias paroxísticas kinesogénicas.
Entonces, también habrá que ver si existe una coexistencia con otros trastornos del movimiento, ¿no? Si es aislada, si solamente hay distonía, pues esto se llama distonía aislada, a excepción de temblor cuando es temblor distónico, y combinada cuando hay, además de la distonía, parkinsonismo, mioclonus, ataxia, alguna otra cosa. Entonces, aquí tenemos una paciente con una distonía combinada, en donde hay distonía, pero además hay mioclonías. Podemos ver que las mioclonías además pues, tienen un estímulo táctil que las dispara. También hay que describir si existe coexistencia de alguna otra manifestación neurológica. Frecuentemente en la enfermedad de Wilson vemos parkinsonismo, vemos corea asociado a la distonía. Aquí tenemos una imagen del anillo de Kaiser-Fleischer en esta enfermedad. Y de esta forma el eje 1 permite integrar síndromes distónicos que auxilian la búsqueda etiológica específica. Por ejemplo, si encontramos una distonía generalizada aislada de inicio temprano, pues habrá que pensar en DIT1 y en DIT6. Si es una distonía focal o segmentaria aislada del inicio de la adultez, pues esto es una distonía que habitualmente no tiene una asociación genética y más bien es una distonía focal. Cuando hay una distonía más parkinsonismo, habrá que pensar en estas otras causas que tengo aquí enlistadas. Y cuando hay una distonía con mioclonías, habrá que pensar en distonía en DIT11 o sarcoglicano epsilon. El eje 2 tiene que ver con la etiología, si existe alguna patología clara en el sistema nervioso central que explique la enfermedad, o más bien es un tema heredado o genético. También puede ser adquirido o idiopático. Entonces aquí tenemos una imagen en donde podemos ver una lesión en núcleos de la base del lado derecho que generan una distonía del lado izquierdo. De las formas heredadas hay diferentes patrones de herencia, ¿no? Para estas enfermedades. Muchas de estas distonías son autosómico dominantes, como la causada por torsina 1A, las neuroferritinopatías, la atrofia dentado-rubral paleoluisiana y la enfermedad de Huntington, que no nada más puede tener corea, sino también puede tener distonía. Hay algunas que son autosómico recesivas, como DIT2, enfermedad de Wilson, PECAN y PARC2. Y también enfermedades ligadas a la X, como la enfermedad de Lubach o DIT3. También el síndrome de Lesch-Nyhan y el Mortran-Barr. Cuando hay enfermedad mitocondrial o un patrón mitocondrial, pues hay que pensar en síndrome de Leigh y atrofia óptica y distonía de Leber. Entonces, bueno, básicamente con todo este tema de el abordaje clínico sindromático, tenemos la información de la historia médica, sabemos si es una distonía aislada o combinada, cuál es el patrón temporal, cuál es la distribución corporal, y entonces aquí ya definimos nosotros un síndrome distónico específico. Y dependiendo de este síndrome distónico, hacemos el análisis o el algoritmo de qué vamos a solicitar de estudios. Evidentemente la rutina incluye una resonancia magnética y habitualmente se mide siempre de rutina cobre y cerebroplasmina. Y específicamente ya dependiendo de lo que estemos pensando o suponiendo, se hacen estudios genéticos dirigidos, se puede hacer un análisis del líquido cerebroraquídeo, se puede hacer un ensayo lisosomal, ácidos grasos de cadena larga, metabolitos urinarios, etc. Ahora, clínicamente, ¿cómo vemos la distonía? Bueno, la distonía tiene características cardinales y signos de soporte. Para que digamos que un paciente tiene distonía, tiene que tener a fuerzas características cardinales, es decir, movimientos distónicos y posturas distónicas. Y puede tener algunos signos de soporte que no son necesarios. Entonces aquí vamos a ver una combinación de movimientos con posturas distónicas en una paciente con una distonía generalizada por una mutación de torsina 1A. Entonces, existen posturas fijas, pero también existen movimientos de contracción simultáneamente, ¿no?
Esas son las dos características cardinales de la distonía, posturas y movimientos distónicos, y ahora vamos a hablar de las características de apoyo. El primero que me gustaría mostrarles es el gesto antagonista, entendiendo que el gesto antagonista es una forma en la que el paciente, es una maniobra muy sutil que tiene el paciente para inhibir la distonía. Por ejemplo, esto es muy frecuente en la distonía cervical, en donde puede haber una laterocolis o una tortícolis hacia un lado específico, y el paciente lo que hace es tocar la barbilla y entonces mejora la distonía y puede regresar la cara. Cuando esto es forzado, pues hay que sospechar de que esto no es un gesto antagonista y pensar en, por ejemplo, un trastorno funcional. Y aquí les pongo unos ejemplos. Entonces, esta paciente tiene una forma pues, atípica, por así decirlo, de un gesto antagonista, ¿no? Donde se jala con mucha fuerza la cara para que esté bien. Y inmediatamente que ella se quita el dedo, tiene esta distonía que pues, no tiene como mucho sentido anatómico. Y es una paciente que tiene un trastorno funcional del movimiento. Se tiene que jalar la cabeza literalmente para apoyarse. Esto es muy atípico en una distonía, digámoslo así, orgánica. Además, aquí el doctor que le está evaluando está haciendo una maniobra de distracción con un diapasón, con un poco de sugestión, diciéndole que el diapasón le va a ayudar a mejorar la distonía, ¿no? Y la paciente pues mejora nada más con la vibración del diapasón. Muy bien. Y por otro lado tenemos esta paciente, ¿no? Que tiene una distonía cervical, y es un gesto mucho más sutil, mucho más leve, y que le alivia un poco el movimiento. Entonces hay como diferencias muy marcadas entre la paciente 1 y esta paciente. Ahora un fenómeno muy curioso que podemos observar en pacientes que tienen, por ejemplo, distonía del escribano y otros tipos de distonías segmentarias o focales, es esta distonía en espejo, en donde la mano distónica, cuando empezamos a hacer ejercicios con la mano distónica, la mano sana empieza a tener distonía. Y pasa lo mismo al revés, cuando la mano sana empieza a hacer el ejercicio, la mano distónica empieza a tener la distonía. Entonces aquí lo vamos a observar. Ahí pues estamos demostrando que hay una distonía del escribano con la mano derecha, ¿no? En extensión de los dedos. Y la mano izquierda no tiene distonía, pero cuando hace la escritura se activa la distonía de la mano derecha. Este fenómeno se llama distonía en espejo. De igual forma, ¿no? Aquí podemos observar distonía con la mano, pero este es más bien como en flexión. Y cuando se utiliza la mano sana, ¿no? Existe una distonía que aparece en espejo. Y por último tenemos esta característica que es el fenómeno de sobreflujo. Perdón. Ahí está. Entonces, existe un sobreflujo del hombro derecho cuando el paciente mueve la cabeza a la derecha. A lo que se refiere el sobreflujo es pues, justamente a la afección de un segmento continuo del foco inicial distónico, ¿no? Entonces puede haber una distonía cervical, por ejemplo, y a la hora que existe la distonía cervical, el hombro también se pone distónico y puede afectar todo el brazo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la corea. La corea, siendo también parte de los trastornos hipercinéticos, es un trastorno sumamente complejo con muchísimas enfermedades que puedan causarla. La más frecuente y la más famosa pues, es la enfermedad de Huntington, y ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Entonces el término corea viene de la palabra griega koreios, que significa danza o baile, y esta hace referencia a un síndrome hipercinético que se caracteriza por movimientos fluidos que asemejan un baile, y esto puede afectar cualquier segmento corporal. La enfermedad de Huntington es la enfermedad neurológica monogénica más frecuente, y la prevalencia estimada es de 10.6 a 13.7 por 100.000 habitantes en poblaciones occidentales.
La medición precisa de la prevalencia ha mejorado conforme estudios genéticos se han vuelto más accesibles y algunas hay algo de variabilidad epidemiológica en diferentes regiones mundiales. Algo importante es que, si bien la mayoría de los pacientes tienen un patrón muy claro autosómico dominante, 5 a 8% serán casos de novo. Inicialmente, los pacientes con corea, especialmente aquellos que tienen Huntington, no son conscientes de los movimientos anormales, suelen no verlos, hasta que ya son muy marcados y les incomodan mucho. Habitualmente se quejan inicialmente de torpeza o de que están un poquito incoordinados, pero tienen algo de esta bella indiferencia de la enfermedad. Existe un involucro del tronco superior y la cara en Huntington de forma predominante y puede haber estereotipias. Puede haber impersistencia motora, que es incapacidad para mantener la lengua de fuera, por ejemplo, ¿no? Y esto habla también de una disfunción de las vías frontales. Los pacientes con corea suelen tener los reflejos pendulares, esto es por hipotonía, suele haber disartria, puede haber distonía orolingual, que esto impide la alimentación, esto es frecuente en neuroacantocitosis, puede haber una flexión continua del tronco y movimientos bruscos de extensión, como en el hombre de hule o Roberman. Puede haber distinesia respiratoria con una sensación de falta de aire, y puede haber movimientos pélvicos formicantes. La historia clínica revela un inicio insidioso y lento. Los antecedentes serofamiliares son sumamente importantes. Cuando hay un patrón autosómico dominante, lo que hay que pensar por frecuencia es enfermedad de Huntington, y habrá algunas otras causas también autosómicas dominantes que podemos pensar, como la corea hereditaria benigna y las mutaciones en C9orf72. Cuando hay una historia reciente de faringoamigdalitis estreptocócica, alteraciones musculoesqueléticas y enfermedades cardiovasculares en la infancia, pues hay que sugerir que esto sea una corea de Sydenham, cuando las contracciones de la corea de Sydenham suelen ser más prolongadas que las de Huntington, por ejemplo de 100 milisegundos o más contra 50 milisegundos. La disartria y crisis oculógiras también son conductas que se asocian a la corea de Sydenham. Aquí vemos algunos ejemplos de corea. Podemos ver cómo el paciente tiene algunos movimientos que fluyen de un segmento corporal a otro. Afectan las piernas, los brazos, el tronco y aparentemente el hombro, ¿no? Y el cuellito, si lo pudiéramos ver un poco más arriba. Prominent choreiform movements are evident in the left upper and left lower extremity, more distally than proximally. Dyskinetic movements involving the left side of the face and head turning toward the left can also be discerned. Ahora, en ese continuo de enfermedades hipercinéticas continuaría el valismo. El valismo es caracterizado por movimientos bruscos de amplitud alta, violentos, rápidos, que no tienen un patrón definido. Suele existir un predominio proximal, a diferencia de la corea que puede ser un poquito más distal, y la tetosis, sobre todo, que puede ser muy distal, con hipotonía distal. Y es probable que el valismo y la corea representen pues, el mismo continuo de enfermedades. Entendiendo que esto es un continuo, podríamos poner el espectro de valismo, corea y atetosis en el mismo grupo de enfermedades con la misma fenomenología. Los movimientos en la tetosis son más lentos, todos estos son movimientos involuntarios, ninguno de estos son estereotípicos y suelen no tener un propósito. Los movimientos en la corea son como de baile, en el valismo son como de una bala de cañón, son totalmente violentos y muy, muy amplios, y los movimientos atetósicos son más como reptantes. En cuanto a la forma más frecuente del valismo, pues este es el hemivalismo y habitualmente es por una lesión estructural, contralateral, en el estriado o en el subtálamo, y habitualmente es por una situación metabólica, como un estado hiperosmolar no cetósico en el contexto de diabetes o una lesión vascular. Puede haber también monovalismo, donde solamente hay una extremidad afectada, bivalismo, donde ambos lados están afectados, y paravalismo, donde las extremidades inferiores están afectadas, lo cual es rarísimo. Algunas causas de valismo incluyen, como ya habíamos mencionado, isquemia o infarto. Esto incluye ataques isquémicos transitorios. Puede haber infartos lacunares que causan algo muy estratégico de lesión y entonces generan este valismo.
hipertensión, diabetes, aterosclerosis, vasculitis, policitemia, trombocitosis y algunas otras causas. También puede haber causas hemorrágicas o tumores, o sea, básicamente cualquier lesión focal puede causar esto, incluyendo infecciones como tuberculoma, toxoplasmosis, etc. Y aquí vemos un paciente con hemivalismo asociado a Hemivalism is an involuntary movement disorder affecting one half of the body. diabetes descontrolada. It usually results from cerebrovascular accidents involving subthalamic nucleus. Entonces, It's son characterized movimientos by mucho más sudden violentos flailing, que la intense Corea. and violent movements. These movements are continuous. Ahora vamos a hablar un poquito de tics. Tics también están en el espectro de hipercinéticos. Esta es la forma más variable de los trastornos del movimiento. Son muy difíciles de diagnosticar de forma adecuada si no se tiene un ojo entrenado. La forma más frecuente de tics o la enfermedad más frecuente que causa tics es la enfermedad de Tourette. Los pacientes con enfermedad de Tourette, que es la forma, como mencioné, más frecuente, presentan primordialmente tics finitos y motores y síntomas neuropsiquiátricos claros. Los tics son movimientos cortos, repetidos y estereotipados. Esa es como su definición. Habitualmente los tics son clónicos, es decir, tienen cierta característica como de movimientos bruscos, pero también hay tónicos y hay distónicos. A veces hacer la diferencia entre un tic distónico y una distonía focal no es fácil. Los pacientes sienten una necesidad premonitoria muy importante para realizar los movimientos y esto reduce la sensación de ansiedad. Aquellos pacientes con este diagnóstico pueden suprimir los movimientos por periodos cortos de tiempo a costa de incremento de esta tensión premonitoria y cuando uno le pide que ya deje de suprimirlos, suelen ser mucho más exacerbados. Entonces puede haber tics motores simples, tics fónicos simples, tics complejos motores y tics fónicos complejos. Los tics motores simples son simplemente movimientos únicos, sin ningún propósito, muy breves y muy fáciles de hacer. Esto puede ser, por ejemplo, levantar una ceja, inflar la nariz, abrir la boca, protruir la lengua, contraer el platisma, etc. Los fónicos simples son habitualmente gruñidos, estornudos, aclararse la garganta, ladrar, gritar, etc. Los complejos motores son movimientos, pues, como el nombre lo dice, pues ya más complejos, es más de una sola actividad motora. Por ejemplo, agitar la cabeza como decir no o como sí, hacer un tema de bruxismo en donde los dientes están muy apretados, ¿no? Tronarse los dedos, tocar, saltar, correr, etc. Y los tics fónicos complejos, pues los más famosos son aquellos asociados a coprolalia, que esto puede ser no necesarios para que sean complejos, ¿no? Habitualmente también puede haber palabras que no son inteligibles, silbar, vomitar, etc. Palilalia, ecolalia, todos estos fenómenos del lenguaje. Aquí tenemos un niño con Tourette. Y tiene estos tics motores complejos. Y bueno, existe la DSM-5, sacó una serie de criterios de diagnóstico para el síndrome de Tourette. Debe de haber múltiples tics motores y uno o más tics vocales en el mismo tiempo durante la enfermedad, no necesariamente concurrentes. Los tics pueden mejorar y empeorar en frecuencia, pero han persistido por más de un año desde que iniciaron. El inicio de los tics suele ser menor de 18 años. Y no hay ninguna otra causa neurológica al cual se le pueda atribuir esto, ¿no? Por ejemplo, Huntington, abuso de cocaína, una encefalitis viral.
Finalmente voy a hablar de mioclonías en la última esquina, digamos, de los movimientos hipercinéticos. Las mioclonías son movimientos súbitos, cortos, saltones, involuntarios, no rítmicos y que tienen que ver con contracciones musculares involuntarias, a esto se le llama mioclonía positiva, o a una inhibición de la actividad muscular en el curso, esto es una mioclonía negativa. El diagnóstico diferencial es extremadamente extenso, es un trastorno muy complejo también digamos, estructurar mentalmente, y es necesario que tenga un origen en el sistema nervioso central para diferenciar de las contracciones generalizadas por un síndrome, por ejemplo, de neurona motora inferior o fasciculaciones. En cuanto a la distribución, la mioclonía se puede dividir en mioclonía focal, multifocal, segmentaria y generalizada. Esto es muy similar al eje de clasificación de la distonía y suelen ser, habitualmente cuando son subcorticales, precipitadas por estímulos táctiles o auditivos, pero también pueden ser espontáneas. El mioclonus palatino, que ahora más bien ya se le llama temblor palatino, suele ser por una hipertrofia de la oliva inferior. Puede haber mioclonus fisiológico, esto es cerca del sueño, esto se le llama mioclono hipnagógico, cuando uno está muy cansado, inducido por ejercicio o por ansiedad, sin que esto represente una enfermedad. Y hay una enfermedad o una entidad que se llama mioclono esencial, en donde solamente hay mioclonías aisladas, sin ningún dato neurológico, que inicia en la infancia y en la adultez y que no tiene mayor repercusión en la vida de la persona. Esto habitualmente suele asociarse a una historia familiar de esta enfermedad por ser un tema autosómico dominante y que mejora con ingesta de alcohol. También puede ser que se clasifique de esta forma, mioclonus epiléptico, en donde pues, hay una respuesta fótica relevante. En el electroencefalograma se puede ver actividad centroencefálica asintomática, como por ejemplo punta onda de 3 Hz. Y mioclonus sintomático, que es secundario a una situación neurológica distinta, por ejemplo la encefalopatía estática o progresiva, que podrá ser el síntoma más predominante. Esto es frecuente verlo en las epilepsias mioclónicas progresivas, que es un grupo de síndromes neurológicos específicos, en donde la enfermedad de la fora y la lipofuscinosis ceroide son las enfermedades más frecuentes. Y el síndrome de Ramsay-Hunt, o ataxia mioclónica progresiva, que también es una encefalopatía progresiva con ataxia y mioclonías. Aquí pongo un video para que veamos la fenomenología de las mioclonías en un paciente joven con mioclonías generalizadas. Son movimientos bruscos, saltones, no rítmicos, ¿no? Por último, me queda darle las gracias a todo el mundo que haya visto esta presentación. También quiero agradecer por la invitación a estar aquí y poder compartir esta información. Y quedo a sus órdenes a este correo electrónico, arturoabundes@gmail.com. Y pues de nuevo muchas gracias y espero que todo el mundo tenga un buen día.